versículos 18 y 19. Una vez más, sean bienvenidos. Bienvenido, Julito. Gracias. Bienvenido, Lenín y su esposa. A Robert ya le dimos la bienvenida. A esas 4 muchachas que están ahí, bienvenida también. Qué bueno tenerles entre nosotros. ¿Saben? La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es los amigos, los hermanos, habitar juntos en armonía. Y eso se aplica mucho cuando nos reunimos en el culto. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? O sea, eso es una pregunta que muchas veces está en nuestra mente. ¿Realmente es tan importante venir a la iglesia? Y yo le estaba preguntando la semana pasada a 2 personas aquí de la iglesia, que si tú supieras que es Jesús a quien tú te vas a encontrar el miércoles aquí en la iglesia, ¿vendrías a la iglesia? Si tú supieras que es Jesús a quien tú te vas a encontrar el sábado temprano en la iglesia, ¿vendrías a la iglesia? ¿Qué pasa por tu mente cuando tú dices: hoy no voy? ¿Será que realmente no pensamos que Jesús está aquí entre nosotros? ¿Sabes? Es curioso porque la vida nos pasa por encima. Y las oportunidades que Dios nos da para moldear nuestra vida a la imagen de Cristo, las vamos perdiendo justificación tras justificación. Y nuestro carácter se moldea por las decisiones que tomamos. Cuando usted es responsable en venir a la iglesia, usted está poniendo un sello, una marca en su carácter. Cuando usted es responsable en su trabajo, ¿cuán responsables somos? Imagínense que un día usted se levanta por la mañana y dice: hoy no voy a trabajar porque mi jefe no me va a pedir que vaya a trabajar. Mi jefe no es mi jefe. ¿Qué le pasará? ¿A dónde va? Pero nosotros estimamos en poco lo que se hace en la iglesia muchas veces. Consideramos más importantes nuestros planes personales. Y yo te digo de todo corazón, lo que digo siempre en los estudios de los miércoles y lo digo desde aquí: nosotros tenemos la responsabilidad de aprovechar todas las oportunidades que tenemos de exponernos a la palabra de Dios. Donde quiera que se enseñe la palabra de Dios, ahí yo quiero estar. ¿Sabes? Hay muchas veces que yo veo predicadores, me mandan predicaciones, yo honestamente las veo para poder decirle a la persona que me las manda: sí, lo vi, porque no voy a decir lo vi sin que lo haya visto. Y cuando veo las predicaciones digo: realmente no valió la pena haber visto esto. No valió la pena, porque hoy en día tenemos un mensaje que quien lo está llevando al frente es el pueblo que debería llamarse pueblo de Dios y que se llama pueblo de Dios, pero que no es un mensaje conforme a las Escrituras, y es un mensaje desprovisto de la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Es lo que Dios quiere en mi vida, no lo que yo quiero para mi vida. Y por eso digo, se nos va la vida de excusa en excusa. Sí, pero mira, tengo aquí, no, pero tengo allá, la familia, los amigos, el trabajo. Siempre tenemos algo primero que Dios. Y yo te voy a decir, la única oportunidad, no importa quién sea, usted puede ser la visita que viene por primera vez hoy, o puede ser el miembro más antiguo de la iglesia. Esta vida que nosotros tenemos, se nos dio única y exclusivamente para que la aprovechemos y crezcamos y lleguemos al lugar donde Dios quiere que estemos para recibir a Cristo por segunda vez. Por eso es que Dios estableció la iglesia. Por eso es que la Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Claro que eso no aplica a ninguno de los que están aquí, porque ustedes son los que vinieron. También hay muchas personas que están enfermos. O sea, no estoy diciendo que ellos no vengan a la iglesia porque no quieren. Hay mucha gente que está enferma, otros están de viaje. O sea, no aplique esto a nadie, aplíqueselo a usted mismo. Pero no es que yo se lo estoy diciendo a usted directamente. Como decir, porque ya yo sé que usted no vino el miércoles, y como no vino el miércoles, aquí tiene. No, es para reflexionar. Debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para crecer.
para recibir la influencia de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que la mayor parte del día nosotros no nos acordamos de Dios. La mayor parte del día nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Y eso lo hacemos a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la predicación del Evangelio y a través de las reuniones de la iglesia. Yo siempre pienso, o a veces pienso, que hay reuniones de las iglesias que no vale la pena ir. O sea, estoy siendo franco con ustedes. Yo he pensado eso. Porque cuando llego y me siento, escucho a alguien hablando de cuánto Dios te va a prosperar, de cuánto todo va a salir bien, de cuánto, y pasó el sermón y no escuché al pastor hablar de la necesidad que realmente yo tengo. Si yo quiero ser feliz, la solución para mi problema es Cristo cambiando mi corazón. Porque lo que me hace infeliz es el pecado que está en mí. Yo necesito aprender a vencer el pecado que está en mí. Si yo no tengo recursos, estoy en las manos de Dios, que quien dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si tengo problemas de migración, como estamos pasando personas, nuestro refugio es Dios. Nuestra única salvaguardia es Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Tristemente nos vamos dando cuenta de eso mayormente cuando empezamos a envejecer y nos empezamos a dar cuenta de que nosotros no vamos a ser eternos. Nos damos cuenta que nos enfermamos, nos damos cuenta que se murió mi tío, mi primo, mi abuelo, mi mamá, mi papá y todo, una larga lista. Y usted dice, ¿esa lista cuántos incluye? A todos. Te incluye a ti también. Entonces, esta vida es una oportunidad que Dios nos está dando para aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos, y eso está en su palabra. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? El texto bíblico cuenta la historia de Tamar, una de las hijas de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 18. Este joven se enamoró de esa muchacha, un hermano. Se enamoró de ella y no paró hasta que la forzó y se acostó con ella. Ahora, es curioso porque la Biblia dice que después que se acostó con ella, él la había amado tanto, pero después que se acostó con ella, la aborreció tanto más de lo que la había amado. Y hay un detalle interesante aquí, que es un juego de palabras, es un símbolo. Dice que ella llevaba una vestidura de mangas largas, de colores, que eran las imágenes, por favor, ¿me puedes poner ahí? Eran las ropas que usaban las hijas de los reyes. Y es curioso porque estaba buscando información sobre eso y me salieron estas imágenes. Las hijas de los reyes de España, las hijas de los reyes de Europa, usan mangas largas. Y hoy por la mañana cuando llegué veo a Selene, tenía que decirlo, veo a Selene que viene con sus mangas largas y confirmé lo que yo pensé cuando vi a esto. Dije, esto, así se visten las niñas en mi iglesia. ¿La verdad? Las muchachitas de mi iglesia se visten así. Quiere decir, hay una similitud entre nosotros y las hijas de los reyes. Nosotros también somos hijos del rey. Y la vestimenta habla mucho de nuestro carácter, habla mucho de nuestra responsabilidad. ¿Qué tengo en mi cabeza? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? ¿Qué es lo que me importa realmente? ¿Por qué es importante vestirse bien? Y la Biblia usa esta ilustración para hablar de otras cosas que vamos a comentar hoy. ¿Saben? Las vestiduras primeramente, ¿qué hacen? Cubren el cuerpo. Esa es la función principal. Usted no ve a nadie que anda por ahí desnudo, a no ser que esté loco o endemoniado. Pero hay otra cosa que las vestiduras hacen también. Las vestiduras representan
el rango que muchas veces tiene la persona. Usted no va a un hospital y va a ver un enfermero vestido de traje. Usted no va a buscar a un enfermero y hablar con alguien que tiene una bata blanca, que dice aquí doctor fulano de tal. Los doctores no se visten igual que los enfermeros. De hecho, hasta los ¿cómo se llama? ¿Echeche? ¿Puede ser? Sí. Tienen otro tipo de vestimenta. Usted llega al hospital y ve, hay personas que no son enfermeros, pero están trabajando allí, que tienen otro tipo de vestimenta. O sea, las vestimentas dicen cuál es el rango que tú ocupas, el nivel sociocultural. Tiene que ver, es un asunto también protocolar. Las vestiduras son importantes. Si usted va, yo recuerdo que en Cuba usted iba, las mujeres iban caminando por algún lugar y cuando escuchaban, mira, iban las muchachas a la iglesia. No importa qué iglesia fuera, si eran testigos de Jehová, si eran adventistas, si eran evangélicas, en ese tiempo las mujeres cristianas todas se vestían igual. Hoy en día usted ve a las personas que van por la calle y no puede diferenciar si van para la iglesia o no. No quiere decir que eso sea lo más importante, ¿no es verdad? Pero cuando usted ve a un cristiano, casi siempre lo distingue por su forma de vestir. Otra cosa que tiene que ver mucho con la vestimenta es el carácter. Al menos en la Biblia, la vestimenta tiene que ver con el carácter. Miren, hablando del rango, yo quiero invitarles a buscar Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28, ahí el profeta está describiendo bajo la figura de un hombre, de un rey, el discurso de Dios o la sentencia de Dios para Lucifer. Versículo 28, dice el capítulo 14, versículo 14 del versículo capítulo 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, ¿habían piedras dónde? Afuera. Pero miren lo que dice el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fíjense, está hablando de dos cosas. Sabiduría, ¿por dónde está la sabiduría? Por dentro. Y acabado en hermosura, por fuera. Quiere decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que su vestimenta fuese un paralelo con su carácter. La forma en la que tú te vistes dice quién tú eres. Entonces, muchas veces nosotros menospreciamos la forma en que nos vestimos y decimos, eso no es importante. No es importante para ti, porque eso es lo que tú representas. Y es duro, es fuerte, pero cuando tú te vistes de cierta forma, eso tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu carácter. Y ahora dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahora escuchen, ¿cuál era la vestidura? De toda piedra preciosa fue tu vestidura. Era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, protector. ¿Qué está diciendo? Tú estás vestido según el rango. Esa era tu responsabilidad. Por eso tú fuiste creado con esa sabiduría para una responsabilidad. La inteligencia que Dios te dio, la sabiduría que Dios te dio y el carácter que Dios quiere que tú tengas, tiene que ver directamente con el propósito que Dios tiene para tu vida. O sea, tú no puedes cumplir una función si tú no estás capacitado para ello. Yo he escuchado personas a veces que quieren responsabilidades en la iglesia, pero tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en tu carácter. O sea, tienes que trabajar en el conocimiento que tienes sobre lo que vas a hacer. Tú no puedes trabajar electricidad si tú no estudiaste electricidad. El carácter. Detrás de la vestimenta
Dios está representando algo importante. No es solamente la vestimenta. La vestimenta debería ser solamente un reflejo de lo que tú tienes por dentro. Adán, ¿cómo estaba vestido Adán? Sí, estaban vestidos. La Biblia dice que ellos estaban desnudos, pero no se veían desnudos. Ellos tenían una vestimenta de luz, tenían una vestimenta de gloria. Por eso la Biblia dice que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. E inmediatamente que pecaron, perdieron su vestidura. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Fueron y tomaron hojas de higuera para sustituir esa vestidura. Porque ahora se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero ¿saben? Esa desnudez tenía que ver mucho más con lo que estaba pasando adentro que con lo que realmente pasó afuera. Las consecuencias de lo que tú haces fuera impactan directamente sobre tu carácter. La forma como tú te comportas con los demás repercute directamente sobre ti. Las acciones que tú haces en tu vida. Por eso a veces las personas se preocupan con lo que está pasando afuera, con lo que piensan los demás. Familia, no me interesa lo que piensan los demás. Me interesa porque yo respeto a los demás. En ese sentido me interesa. Pero mi preocupación central tiene que ser mi carácter. Cuando yo estoy solo y el Espíritu de Dios me habla a mi entendimiento, ahí es cuando yo tengo que tomar decisiones sobre mi carácter. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. La Biblia dice que también, hablando de ese ejemplo, las hijas de los reyes tenían una vestimenta específica. Los sacerdotes tenían una vestimenta específica. Quiere decir, la vestimenta sí es importante. Hoy en día queremos hacer del púlpito un lugar para vestirnos de cualquier forma. Porque queremos romper sin darnos cuenta, porque no entendemos, porque ya lo perdimos. Y como lo perdimos, por eso lo estamos reclamando. Estamos reclamando, ¿y por qué el pastor tiene que vestirse con un traje? ¿Por qué no viene y se viste con un jean y un par de tenis? Es que la vestimenta tiene que ver con tu carácter. Tu vestimenta tiene que ver con lo que tú crees que representa el lugar donde tú te paras. El Señor es nuestro amigo, o sea, Él es my friend. Y como es my friend, aquí yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo tocar lo que quiero, yo puedo caminar lo que quiero, puedo hablar como quiero, ignorar la presencia de Dios en este lugar. Y tú puedes continuar teniendo esa opinión. Pero yo te estoy tratando de enseñar lo que la Biblia dice, lo cual es importante para tu vida, para tu crecimiento. Porque la forma como tú ves este lugar impacta lo que tú recibes de aquí. Por eso decía, no es lo mismo que tú vayas a la iglesia, escucharme a mí, ya el muchachito, estoy jovencito, el señor ese que va a hablar ahí, o a decir, voy porque hay palabra de Dios allí. Cuando el profeta Eliseo escuchó que Naamán había ido al rey, y el rey protestó y dijo, y este se piensa que yo soy Dios, que ahora quiere que le sane a un enfermo. Dice que Eliseo le dijo, díganle que venga por favor, para que sepa que hay Dios en Israel. El profeta representaba a Dios. Y esa es la responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Esa es la responsabilidad de nuestro hermano José, de Sergito, o sea, la responsabilidad de Oleimi, del pastor, la mía, de los líderes de iglesia. No es una tarea sencilla, o sea, no es una tarea vana. Usted tiene la responsabilidad de guiar a otras personas, pero tú no puedes guiar a otras personas con tu vestimenta, porque tu vestimenta dice lo que tú luces, lo que tú aparentas. Porque después del pecado, ¿cómo se quedó Adán? Desnudo, pero no desnudo por fuera, se quedó desnudo por dentro y perdió lo que podía ofrecer y tuvo que refugiarse en Dios, en una promesa que decía, yo te voy a capacitar, yo te voy a fortalecer para que tú puedas vencer a la serpiente. Enemistad pondré entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya
esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y esa es la promesa de la nueva naturaleza. Dios le estaba diciendo al diablo, no por siempre ellos van a ser tus esclavos. Quiere decir, si tú en tu vida personal todavía tienes defectos de carácter que te incomodan, que no te dejan tranquilo, que te hacen notar que realmente necesitas un cambio, hay esperanza. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, según él está explicando en Romanos 7, dice, yo trato de hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, hago lo malo. En mi mente yo sé que cosas buenas, pero tengo una lucha, un conflicto dentro de mí. Estoy desnudo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo vacío? De este cuerpo de muerte. Pero después dice, gloria a Dios, porque la ley del Espíritu de vida, el cambio, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Dice, el que no nace del agua y del Espíritu. Y esa es nuestra responsabilidad, nacer del Espíritu cada día. Tú tienes que nacer de nuevo cada día. No es nacer de nuevo la primera vez cuando te bautizaste, cuando recibiste el Evangelio. Y yo a veces me he preocupado, yo he dicho, ¿cómo se puede hacer eso? La misma pregunta que Nicodemo. O sea, ¿cómo yo? Porque hoy yo estoy aquí y yo te estoy hablando con fuerza y tú estás escuchando y estás entendiendo, pero ahora sales y el sábado que viene te sucede lo mismo. Y el martes te sucede lo mismo. ¿Y cómo yo puedo hacer para que tú no te canses? Para que continúes luchando, para que entiendas que si llamas, si pides, se te da. Dice, al que pide se le da, al que busca, halla, y al que toca se le abre. Y está hablando del Espíritu Santo. Dios está diciendo, yo te quiero dar el poder para vencer. ¿Para vencer qué? El carácter. Dios quiere transformar nuestro carácter porque nuestra misión y nuestro propósito dependen de la forma en que tú vives, no solamente de la forma en que te vistes. Apocalipsis 19, capítulos 7 y 8. Dice allí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se ¿qué? Que se vista. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y la iglesia debe estar vestida ¿de qué cosa? De lino fino. ¿Y qué cosa es el lino fino? Ahí mismo lo dice. Porque el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Y aquí no está hablando de justificación. Aquí está hablando de santificación. Tienes un carácter que conquistar. Y no lo puedes hacer solo. Necesitas venir, necesitas escuchar, necesitas aprender, necesitas orar, necesitas ayunar, necesitas hacer vigilia. No menosprecies, dice. No menosprecies las palabras del Señor. Es tu responsabilidad. Mateo capítulo 22, versículo 12. Mateo 22, 12. Ahí tenemos la escena, la misma escena de Apocalipsis, donde un hombre entra a la boda, pero no llevaba ¿qué cosa? La vestimenta. ¿Qué le pasó? Dice el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Viste? Los convidados a las bodas, ¿quiénes son? Los malos y los buenos. Pero Jesús dice que bueno no hay ninguno. Todos son malos. Quiere decir, la boda va a estar llena de ex homosexuales, de ex ladrones, de ex delincuentes, de ex asesinos, de ex violadores, de ex hipócritas, de ex fingidores, de ex líderes de iglesia que esconden
puericos que esconden detrás de un traje una vida corrupta, ahí van a estar también, si aceptan a Cristo, si le dan la oportunidad a Cristo de que les cambie la vestidura. Mira lo que dice, cuando entran los convidados, dice, entró también el rey para ver a los que habían sido convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido, ¿cómo es? Vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Todos tenemos que comparecer delante de Dios un día. Y saben, yo voy a hacer un paréntesis aquí, porque la forma como lo estoy diciendo te puede hacer sentir un peso, porque cuando aplicamos esta norma, ninguno calificamos aquí. El plan de la redención está diseñado para que tú entiendas tu condición. ¿Cuán malo eres? No eres justo. Y la Biblia dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero es para los injustos que se hizo el plan de la redención. Y son los pecadores los que Cristo vino a buscar. Son los enfermos los que necesitan el médico. Somos nosotros la oveja que se perdió. Quiere decir, todo el plan de la redención es para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué podría hacer que nosotros no seamos salvos? ¿Es posible que no seamos salvos? Es que todos nos vamos a salvar. Si existe la posibilidad de que no seamos salvos, sería bueno averiguar cuál es la razón por la que eso podría pasar. Y hay una sola razón. Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este cree no es creer que Dios existe. El cree que enseña la Biblia, eso para otra predicación, pero te lo voy a decir, es un creer que dice, creo, realmente es así. Este mundo está creado perfecto, el hombre se apartó de Dios y Dios creó un plan para salvar y restaurar este mundo hacia atrás. Yo quiero estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la actitud que deberíamos tener. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y de alguna forma, el mundo cristiano está enseñando, cree solamente. Sí, la Biblia dice, cree solamente. Pero el creer de aquel tiempo no es el mismo creer que hoy. En aquel tiempo el que creía se sometía como un discípulo. Hoy los que creen relacionan la creencia con conocimiento. Sin embargo, usted puede haber visto en su tiempo, en su día, la creencia. La gente decía, no, es que ellos tienen esa creencia. Ay, ellos no hacen, es que ellos tienen esa creencia. O sea, una creencia es cuando usted moldea su vida a lo que su maestro le enseña. Por eso la Biblia dice, al que cree será salvo él y toda su casa. Es la promesa que tenemos. ¿Por qué? Porque tu vida, tu carácter, ¿sabes por qué es importante tu casa? Porque ahí es donde te conocen, ahí está mi esposa. En tu casa es donde saben cómo tú reaccionas de verdad. Aquí usted va a verme con un traje, qué linda la camisa, qué bella esta corbata, la uso todos los sábados. Es la que más me gusta, combina con todo. Pero para conocerme, Olevi me conoció por un tiempo. ¿Ahí está? ¿Ahí está Olevi? Está por ahí. Porque vivió un tiempo en mi casa. Y yo siempre digo, cuando usted ayuda a otra persona, usted se arriesga. Cuando tú metes a alguien en tu casa para ayudarlo, tú te arriesgas. ¿Por qué? Porque tú lo vas a exponer a defectos de carácter que tú no quieres enseñar. Porque vivimos escondiendo nuestro verdadero carácter detrás de un traje. Cuando usted vive con la persona, usted dice, ay, no sabía que Roberto era así. Mira eso, y lo lindo que luce con su trajecito y no sé qué. Mira, la hermana Ceci, ella viene toda, pero es tremenda. Cuando llega a su casa, no hay quien la soporte, claro, disculpa que le use como ejemplo. Pero ojos vemos, corazones no sabemos. Solamente cuando usted vive, a Ceci le subió una cosa fría, así como lo voy a decir. No, para nada.
Por eso lo puse ejemplo, porque ese sí es una dulzura. Así que gracias por permitir usarte de ejemplo. Pero la esencia del Evangelio es el cambio de nuestro carácter. Por eso, a los ojos del cielo, nuestros valores son diferentes. Las cosas que para nosotros son importantes, para el cielo no lo son. Las cosas que para nosotros no son importantes, para el cielo lo son. Un día Jesús habló de un hombre loco, entre comillas, esa era la opinión de la gente, que andaba vestido con pelos de camello, con piel de oveja y pelos de camello, algo así, pastor, ¿no? Un loco que andaba gritando, la gente lo veía y dice, mira cómo se viste. Esa vestimenta es típica de los profetas. Ah, no es tan loco, es profeta. Y las multitudes venían donde él. Y un día Jesús dijo, en la tierra es el mayor, pero es el menor que el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, los valores que nosotros tenemos son diferentes a los valores que el reino de los cielos tiene. Juan el Bautista parecía un loco. A los ojos del reino de los cielos era el mayor. Pero sin embargo era el menor que el más pequeño, era menor que el más pequeño del reino de los cielos. En el reino de Dios dice la Biblia que el mayor es el que se siente menor. El mayor es el que sirve. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy como el maestro entre ustedes y yo soy el que les estoy lavando los pies. Y si yo soy, ustedes dicen que soy el maestro y lo dicen bien, porque yo soy el maestro. Yo soy Dios y te estoy lavando los pies. Es curioso cuando nosotros sacamos cuenta de qué no voy a hacer por el Evangelio. Cuando tú lo comparas con esto que acabo de decir, ¿en qué cosa no puedo hacer yo por el Evangelio? Si Cristo, que se hizo, que era el Dios eterno, es el Dios eterno, se hizo hombre para morir por mí, le lavó los pies a sus discípulos, lleno de todo tipo de bacterias y de todo tipo de polvo y sabrá Dios de excremento de caballos y de cualquier, hasta con mal olor, porque ellos eran pescadores. Esa agua que se ponía en las sandalias. El otro día fue alguien en mi oficina que se había bañado en el mar y ya no se había bañado más. Y era terrible. Mi esposa me hacía, tuvo que abrir las puertas porque era un olor terrible. Pero Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de todos ellos y ellos eran pescadores. En el reino de los cielos, los ricos son los pobres, pero los pobres, dice la Biblia, que son los ricos. En el reino de los cielos, los fuertes son los débiles y los débiles son los fuertes. Miren eso, qué cosa tan interesante. El sabio es un necio y el necio, el que se reconoce necio, es un sabio. Y así, cuando usted ve a Jesús actuando, cada vez que Jesús iba caminando por algún lugar, usted se da cuenta que las multitudes iban en un sentido y él iba en otro. Y en estos días estaba viendo la película de la serie de David, que se llama House of David. Y cuando el profeta Samuel viene a ungir, la versión que están presentando no está muy correcta, porque dice que David era hijo de una mujer que no era del pueblo de Israel. Eso no lo dice la Biblia. Pero lo que dice el profeta sí es correcto. Cuando él ve que era David, se empezó a reír y decía, God is funny. O sea, el Señor tiene tremendo sentido del humor. Pero cuando ustedes se dan cuenta, Jesús siempre andaba rodeado de personas que la sociedad no quería saber de él. Porque Jesús veía algo en ellos que la sociedad no estimaba. ¿Saben qué cosa era lo que ellos tenían que la sociedad no estimaba? Era el convencimiento propio y porque otros se lo habían hecho saber de que ellos no valían nada. Realmente no valemos nada. Nuestro valor es única y exclusivamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y porque somos criaturas de Dios. Pero el pecado nos hizo botar todos nuestros valores, todos nuestros valores. Las cosas que eran importantes para el reino de los cielos ya para nosotros no lo son. Y perdiste los valores, por eso no valemos. Eso es lo que significa que no valemos. No es que como persona no tengas derechos. Sí tienes todos los derechos, pero los valores los perdimos
a causa del pecado. Y muchas veces cuando Dios quiere corregirnos, nosotros además nos gloriamos en lo malo que soy, o en lo orgulloso que soy, o en lo capaz que soy, o en... ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Cómo cambia la perspectiva? Pero cuando el Espíritu de Dios viene a tu mente y te ilumina, pasa lo que pasaba con esta gente. Zaqueo, un hombre que estaba plenamente convencido de lo miserable que era porque le cobraba impuestos a su pueblo. María Magdalena, una prostituta, endemoniada además. Pero hay un texto bíblico que aclara todo esto. Aclara cómo ellos estaban. Jesús dice, al contrito y humillado, dice David, no despreciarás tú, oh Dios. Al contrito. ¿Qué cosa es algo contrito? Al quebrantado. María se quebrantó. En el símbolo de ese frasco que quebró, así estaba quebrantada su vida. Y por eso Jesús dice, ella amó mucho porque se le perdonó mucho. Al que poco se le perdona, poco ama. Y nosotros corremos el riesgo. Como vemos, ustedes me ven en traje y dicen, no, yo tengo que aparentar aquí, porque esta gente son más dignos que yo. No, tú eres el digno, el que no te sientes digno. La Biblia dice, el que no se siente digno, ese es el digno. El que entiende cuán pecador es, ese es el que merece la salvación. No la merece, pero fue hecha para ti. El que tiene el problema, ese es el que necesita una solución. Y Dios tiene un sentido común extraordinario. Porque no hizo la salvación para los buenos, hizo la salvación para los que la necesitaban. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo que estaba perdido, todos estaban perdidos. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice ahí el apóstol Pedro, Primera de Pedro 3 y 4. Dice, hablando a las mujeres, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Tú quieres ser estimado a los ojos de Dios? Dale a Dios la oportunidad de transformar tu vida, porque Dios ama a todos los seres humanos. Dios no te ama más a ti que a mí, no me ama más a mí que a ti, pero hay diferentes niveles de estima para Dios. David dice, porque tú amas la integridad. Y estos valores, señores, estos valores se perdieron. Yo estaba hablando esta semana con Clorinda, le estaba diciendo eso. Nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Ahora que estoy entendiendo esto, he puesto todo mi esfuerzo para hacer todo lo que tengo que hacer para darle la oportunidad a Dios de cambiar mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el propósito que Dios tiene está esperando. Dios tiene un propósito para ti. Dios no te llamó a sentarte en una iglesia. Los diáconos, Dios no los llamó a sentarse en una iglesia. Los diáconos andaban por las calles sanando personas. Esteban dice que era poderoso en palabra y en el Espíritu Santo, y andaba sanando a los enfermos. Los ancianos de iglesia llevamos una vida espiritualmente hablando miserable. Estamos comiendo de las migajas que caen de la mesa, como Jesús le dijo a la mujer: hija, el pan es para los hijos. Y ella dijo: Señor, pero yo sé que soy como un perro, porque Jesús le dijo eso. Le dijo: el pan es para los hijos, no para los perros. Y yo entiendo, yo acepto eso que está diciendo. Yo también creo. Jesús le dijo lo que ella estaba pensando de sí misma, pero le dio a conocer un valor que ella no entendía. Y el valor es que estás justo en el punto en el que puedes ser restaurado. Cuando entiendes tu verdadera necesidad, cuando entiendes realmente quién eres, eso significa que el Espíritu Santo convenció tu mente, convenció tu corazón. Esa es la obra que Dios quiere hacer, pero el propósito de Dios está sujeto. Y no es que Dios tiene un propósito especial
Aquí hay tantas personas que he escuchado decir, oh, Dios tiene un propósito especial para mí. El propósito especial que Dios tiene, primero es que te salves. Dios quiere que te salves. Y a partir de ahí vamos a hablar. Y la salvación no es un traje que tú te quitas y te pones. La salvación es la obra del Espíritu Santo que somete, te enseña con el poder de Dios a tomar la decisión llena de poder para someter a esa naturaleza, a ese hombre que controla tus pensamientos, ese tú viejo al cual tienes que debilitar, mientras fortaleces el hombre nuevo. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 4 que en el tiempo del fin iba a haber un grupo de personas que iban a tener características especiales. Esta profecía la he mencionado en varias ocasiones, probablemente usted la entiende ya. Dice, echarán mano de un solo hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. En aquel tiempo, en el tiempo del fin, 7 mujeres, muchas iglesias, echarán mano de un solo hombre, de Cristo, y le dirán, nosotras no queremos tus vestiduras. Así dice. Solamente queremos llamarnos cristianos. Solamente queremos tener la gloria de ir en traje, de caminar y que me miren y digan, oh, ahí va el anciano, hermano. En esta semana, ayer específicamente, estaba comentando con un amigo sobre una experiencia que tuvimos hace como un mes y medio. Llegó un señor a ayudarlo a él en mi oficina con algo que yo le estaba guardando, pero entonces a él se le ocurrió decirle algo que formó una pequeña argumentación ahí. Y es que este señor va a la iglesia de Maldonado. ¿Saben quién es Maldonado, verdad? ¿Cuántos saben quién es Maldonado? Es un predicador evangélico. Y entonces el señor, amigo mío, le dice a él, le dice, ¿todavía vas a la iglesia de Maldonado? Y el hombre se ofendió. Le dijo, ¿cómo le llamas así? Dice, ¿cómo que cómo le llamas? Y sí, le dijiste Maldonado. Y si, ¿cómo le tengo que decir? Apóstol Maldonado. Y ahí entonces él me pone a mí el compromiso y me dice, mira, él es pastor, explícale. Y yo me puse a explicarle y me decía, no, yo no entiendo cómo puede ser pastor y tú no entiendes que el apóstol, pero es que la Biblia dice que los apóstoles eran hombres que no tenían donde recostar su cabeza. Y Maldonado anda en aviones, tiene propiedades y tiene muchísimo dinero. Pero además, ¿dónde estaba Maldonado cuando vino el COVID? Si ellos sanan a tantas personas, ¿por qué no fueron por los hospitales sanando personas? No, pero se le dio mucho de comer a las personas. En mi iglesia también. Nosotros tenemos un food bank en cada iglesia. Entonces, cuando él vio que no sabía cómo responder, yo le decía, pero dime dónde la Biblia dice que existen apóstoles después del apóstol Pablo. Me decía, te lo dejo para que tú no eres pastor. Estudia la Biblia para que lo conozcas. Digo, pero explícame tú para saber que tú entiendes. No, yo te lo dejo para que tú entiendas. Para que tú lo busques. Tú eres pastor, tú deberías saber. Y empezó a ser irónico. Y yo le dije, bueno, no, de verdad no tengo tiempo para eso. Que no debía haberme metido ni en eso, pero ya me había metido en el compromiso. Entonces, dice Filipenses, quiero invitarle a buscar Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice ahora, señores, la Biblia, yo a veces cuando leo estas cosas digo, ¿cómo a nosotros se nos olvida? La única razón por la que se nos olvida es porque no leemos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Period. Punto.
y hacer eso. Porque si tú me dices, ay caramba, perdón, no me di cuenta, pero perseveras y perseveras en lo mismo. O sea, ¿cómo tú puedes ser cristiano así? Y la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuántos se sienten superiores aquí? ¿Cuántos se sienten que están en otro nivel? A ver, levanten la mano. Porque la Biblia dice, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Quiere decir, mi grandeza es cuando yo llego al punto de no ser nada. Por eso era que el más grande entre los profetas, ¿qué era lo que decía? Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Y que yo mengue. ¿Y sabes quién dio el mejor ejemplo? ¿Sabes quién dio el mejor ejemplo? Y frente a esto, honestamente, silencio para todo el mundo. Jesús. Jesús, el mayor de todos, se hizo el más pequeño de todos. No fue solamente el sacrificio en la cruz, es que se despojó a sí mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no digo, señores, pero recuerden, yo soy el pastor. O sea, yo no puedo hacer eso. Entiéndeme, yo tengo un cargo importante. ¿Qué va a pensar la gente? Tu responsabilidad y tu cargo no son para lo que piensa la gente. Tú te debes a Dios. Tú te debes a Cristo. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, que el que tiene el Espíritu de Cristo en su vida, somete las pasiones que gobiernan el alma. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Ahora, cada vez que digo esto, quiero decir también, pero puedes ser de Él. El plan está hecho para ti, pero tienes que aceptarlo. Tienes que recibirlo en tu vida. Tienes que desear vivir. Y cuando te das cuenta, porque el Espíritu Santo nos convence de que ni siquiera queremos. Tú no quieres, no quiero. ¿Cuántas veces como ya lo entiendo, ya estoy tranquilo, pero eso me atormentaba? Porque yo estaba orando y decía, ni siquiera tengo deseo de orar. O sea, ni siquiera quiero orar. Hasta que entendí. Y ahora le digo, Señor, mira, aquí me está pasando de nuevo. Te lo entrego. Porque mi mente desea lo bueno, pero mi cuerpo dice que no. Gracias doy a Dios por quién, por Jesucristo. Y Jesús, siendo Dios, usted ve momentos en la Biblia que dice el ángel de Jehová. Y hay momentos en la Biblia que dice el príncipe de los ejércitos. Y hay momentos en la Biblia que dice que Jesús era el príncipe del pacto. Y lo va bajando, y lo va bajando, y lo va bajando. Eso es lo que dice, lo que significa que siendo en forma de Dios, y te lo resume, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo menor, se bajó, y se bajó tanto que llegó a ser un hombre. Pero siendo hombre, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose un siervo. Y hecho siervo, voy a abrir un paréntesis en la palabra siervo. Quiero invitarles a buscar Salmo 40. No quiero que se me olvide porque después se me olvida. Salmo 40. Mi mano derecha es buena para algunas cosas, para esto no. Salmo 40, miren lo que dice el Salmo 40. Escuchen, este es el cántico de la salvación. Este es el cántico de David, que entendía correctamente lo que iba a pasar en la cruz. Dice David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre una roca, sobre un fundamento firme. Lo que Cristo hizo por ti, nadie te lo puede quitar, no existe.
No hay tormenta que sacuda ese fundamento. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice aquí: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, señores. Esto es lo mismo que dice Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Ya es tan grande, ¿quién me va a creer que Dios se hizo hombre, que se sacrificó por el hombre? O sea, esto no es posible contarlo. Y ahora dice, versículo 6, bueno, dice, no puedo enumerarlos, no pueden ser enumerados. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. Y el Nuevo Testamento, comentando esto, dice, me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo de qué? De hombre. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Quiere decir, los sacrificios de las ovejas y de los carneros no era suficiente para cubrir el problema del pecado del hombre. Dice, has abierto mis oídos. ¿Sabes lo que significa has abierto mis oídos? Algunos dicen que lo que está diciendo David aquí es, me has hecho entender. Porque arriba dice, me has hecho entender. Pero cuando leemos el contexto y vemos el tipo de escritura, la escritura es un paralelismo poético, que era algo que ellos utilizaban. La frase de arriba te ayuda a entender la frase de abajo. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, ¿vengo para qué? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vino a ser un siervo. ¿Cómo yo sé que ahí lo que está diciendo es que vino a ser un siervo? En el antiguo Israel, cuando alguien se hacía siervo, servía por 7 años. Pero después de esos 7 años, si él quería continuar, si quería continuar siendo un siervo, le traspasaban el oído como un sello de que pertenecía a esa persona. Y Jesús está diciendo, yo soy tu siervo. Me horadaste mis oídos, traspasaste mis oídos. Por eso es que Pablo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la condición de siervo. Y siendo siervo no continuó, ahí no quedó. Descendió a la muerte, pero no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz. Entonces, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Nuestro carácter. ¿Saben cuáles son los valores? Y con esto termino. Los valores de una vida cristiana. Voy a leer 3 pasajes. Mateo capítulo 6. Cuando usted quiera saber cómo vive un cristiano, no se fije en los hermanos de la iglesia. Uno tiene que saber cómo vive un cristiano solamente para llegar a ser cristiano. ¿Escuchaste, Robert? Si tú ves aquí el día de mañana a José, que no estoy poniendo de ejemplo, pero ese no es el caso. José le dice, oye, Roberto, dale. Dice, no importa. Mi guía es la Biblia. Si un día Sergito te dice, oye, Roberto, y te da un golpe, no importa. Mi guía es la Biblia. Y esto es lo que dice la Biblia. Oíste que fue dicho, versículo 38 del capítulo 5. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Nosotros encontramos siempre una justificación en lo que otros hacen para responder. Pero la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Te dio, ponle la otra. Te obligó, ve otra milla. Te quitó, dale la capa. Impresionante. Los cristianos vivían así. Busque por favor esos cristianos entre nosotros.
Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, versículo 3. Si usted no sabía de encontrar lo que Dios espera que usted llegue a hacer por la gracia y el poder de Dios, yo se lo estoy dejando dar hoy. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice aquí: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Ven? Esa es la generación de los que le buscan, la generación de los que le aman, la generación de los que dicen que son cristianos. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Deja que Dios te cambie. Señores, ¿saben qué encontramos cuando Dios nos empieza a cambiar? Un poder que nadie te puede quitar. No es un poder para controlar a otros. Es un poder, una convicción. Porque cuando tú ves a Dios obrando en tu vida, cambiando tu vida, las cosas sobrenaturales que suceden dentro de ti, no hay forma de explicarlo. Pero a veces, para lograr esto, Dios va a permitir que vengan pruebas a nuestra vida. El miércoles leímos que los que se pierden no son estorbados, los dejan que prosperen. Pero los hijos de Dios pasan por pruebas y tribulaciones para ser perfeccionados. ¿No es verdad, Lisa? A veces el Señor nos hace así y nos aprieta un poquito para que entendamos que el aire es importante, ¿no? Pero necesitamos sentir que necesitamos a Dios como necesitamos el aire. Yo te pregunto, ¿tú necesitas a Dios como necesitas el aire? Si esa no es tu respuesta, porque no es la respuesta de ninguno de nosotros, como necesitamos el aire, tenemos que continuar creciendo. Tenemos que continuar buscando a Dios. Tenemos que tomar todas las decisiones que tú sabes que tienes que tomar. Avanza y pon el resto en las manos de Dios. Confía en Dios, porque Dios es tu proveedor. Dios es tu sustentador. Dios es el Dios que te conoce desde que tú naciste y te ha sustentado todos estos años hasta el día de hoy. Yo te pregunto, ¿te gustaría decirle, Señor, hace rato que sé que eso está ahí, pero de cierta forma me he dejado llevar porque hay personas que dicen que eso no es posible, que no podemos cumplir ciertas cosas, que no podemos lograr vencer ciertos defectos de carácter, que los vamos a arrastrar durante toda la vida, que no podemos ser santos? Por eso es que el mundo cristiano vive como vive. Y por eso es que el mundo cristiano está en las noticias todo el tiempo.
Por eso es que los pastores se oyen las noticias de con quién estuvo y con quién anduvo y qué fue lo que hizo. Por eso es que los hermanos se casan con novias de otros hermanos y con esposas de otros hermanos, y es un desastre, como dice Primera de Corintios. No somos nosotros, esto sucedía desde la iglesia cristiana primitiva. Dice, se oyen entre vosotros cosas peores que las del mundo. Pero por eso decía lo que estaba diciendo la Roberta. No mires a tu lado, tú tienes la responsabilidad de tú dejar que el Espíritu Santo venza en tu vida. ¿Te gustaría hoy decirle, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo venza en mi vida? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te queremos agradecer porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Una misericordia que viene a nuestra vida y nos hace pasar por un proceso profundo de cambio, de transformación, de tal forma que nuestras buenas obras pueden hacer que se iluminen los ojos de otras personas para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Venimos a este lugar reconociendo nuestra grande necesidad. Cuando estamos en la casa, a veces leemos de la Biblia lo que queremos leer. Pero cuando venimos a la iglesia, el Espíritu nos lleva a escuchar lo que a veces no queremos escuchar. Y muchas veces no queremos escuchar. Pero gracias a Dios, porque aunque no queremos escuchar, tú insistes, y tú insistes, y tú insistes, y tú insistes al punto que convences a nuestros corazones, como dice tu palabra, tú atraes los corazones a ti. Nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por convencernos de cuán grande es nuestra necesidad. Nos ponemos en tus manos. Confiamos en que tú comenzaste una obra en nosotros que vas a terminar. Por eso venimos a estudiar tu palabra. Gracias, Padre. Bendice los alimentos de los que vamos a participar y que podamos tener una buena tarde. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Como hacemos todos los sábados, ahora vamos a dar la salida. Nuestra hermana Selene les va a dar la salida. Si alguien quiere orar, por favor no se queden en el asiento, vengan aquí. Este es el rinconcito donde oramos. Y si no, bueno, pasamos al lado de allá podemos conversar todo lo que quieran y vamos a disfrutar de un sabroso almuerzo. Así que todos son invitados, hay almuerzo para todos. Dios les bendiga.